Pero bueno, ya tenemos a nuestro primer invitado. Por favor, denle la bienvenida a mi querido licenciado de la Cruz, que ya lo tenemos. Póngalo en pantalla. ¿Cómo está, doctor Mauro Andino? Un gusto tenerlo nuevamente en este nuevo año aquí en el programa Los Especialistas a través de Ecuador en directo. Sabemos que también está ya pasando el tema del COVID, igual que nosotros estamos desde casa trabajando, aunque Carlita está yendo a estudios. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, estimado Jaime. Qué gusto poder compartir con usted, con Carla igual. Y bueno, a las órdenes para poder intercambiar criterios. Ya saliendo del COVID, hay que cuidarse. Me solidarizo igual con usted, Jaime, pero así está la situación de compleja. Creo que también hay que hacer un poquito de autocrítica. Nos descuidamos, nos confiamos un poquito y hoy se están viendo las consecuencias. Así que, bueno, debemos prevenir, guardar el distanciamiento, usar mascarilla y tratar de colaborar también con el sistema de salud. Así es, doctor. Vamos a tomar de ahora en adelante todas esas recomendaciones que nos dan nuestros amigos. Bien, doctor, este 2022 es un año preelectoral. Se viene el movimiento ya de los políticos que buscan captar tal vez espacios en las alcaldías, en los gobiernos provinciales, en las juntas parroquiales. También tendremos elección de consejeros de participación ciudadana, si no me equivoco, para el 2023. Bueno, en fin, este año va a ser tal vez más movido que el 2021 en el tema político. Efectivamente, Jaime, creo que este año va a estar condicionado, va a estar moldeado por el tema electoral. Es un año donde se van a definir las candidaturas ya que disputarán los distintos niveles de gobierno, en este sentido, prefecturas, alcaldías municipales y, por supuesto, gobiernos parroquiales rurales, sin perjuicio de esta otra dignidad que usted bien destaca y que tal vez poca gente la toma en consideración, pero que también debemos elegir mediante voto popular, que son los representantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que dicho sea de paso, debemos de elegir 7 representantes. Pero, decía yo, esto va a moldear, va a condicionar el escenario político. Creo que las distintas fuerzas, los partidos, los movimientos partidarios van a intentar ya ir definiendo cada uno de sus cuadros de cara a lo que se vendrá en el próximo comicio. Creo que esto también va a estar inevitablemente atravesado por la conflictividad social, económica, que se pueda ir generando en el país, y no porque uno esté, digamos, actuando como un agorero del desastre, ni promoviendo ningún tipo de prácticas desestabilizadoras, sino que al ritmo que vamos, me parece que va a ser inevitable también que no tengamos ciertos niveles de movilización, de protesta, de expresiones ciudadanas que se podrían materializar a lo largo de este año. No hay que olvidarse de un antecedente que no me parece menor. El presidente Lasso terminó su gestión el año pasado, según varios indicadores de encuestas como perfiles de opinión, con aproximadamente un 60% de personas que calificaban su gestión como mala o como muy mala, luego de 6 meses de estar al frente de la primera magistratura del Estado. Consecuentemente, lo que uno podría prever es un escenario de alta conflictividad, un escenario donde además también podrían existir nuevos enfrentamientos con distintos actores políticos y donde también el enfrentamiento ejecutivo-legislativo podría condicionar este año electoral como resultado, entre otras cosas, de una probable reforma laboral que tendría que enviarse al Parlamento y que tenemos expectativas, pero también muchas dudas sobre el resultado final que podría tener esta iniciativa desde el Ejecutivo. Y adicionalmente, el otro enfrentamiento que se podría generar o esta colisión entre actores que es con la CONAIE, que el presidente Lasso lo ha seguido amplificando. Son hechos que sin duda van a moldear el escenario político y que me parece van a condicionar también lo que se va a venir de cara a las elecciones del 2023, a las seccionales que hemos acabado de describir ya. Con ese bajón que ha tenido el gobierno en este año que terminó, el 2021, el reciente año que terminó, ¿qué posibilidades en lo político para los gobiernos, para ocupar tal vez espacios en los gobiernos autónomos descentralizados podrá tener el partido del
presidente Guillermo Lasso, doctor? A ver, Jaime, yo creo que a nivel de la política institucional es evidente que el presidente Lasso, en la política institucional, ojo, no me refiero al respaldo popular ante la masa de ciudadanos, ante la gente, ante el pueblo. En la política institucional, el presidente Lasso logró salvar los muebles al final del año. Por las consideraciones y los hechos que son de conocimiento público, mal o bien como haya sido, pero logró que su proyecto de ley económica urgente sea publicado en el registro oficial y que esté en vigencia. Eso fue una tabla de salvación, fue un tanque de oxígeno, porque si es que eso no se habría logrado, me parece que él no solo habría terminado con pésimos números ante la opinión pública, tal como ya hemos referido a esa encuesta de perfiles de opinión, sino que adicionalmente, dentro de los márgenes institucionales, es decir, en la relación ejecutivo-legislativo, él también habría sido el gran derrotado. Sin embargo, más allá de la desafección política que existe del presidente Lasso en relación a la masa, en relación a la gente, al pueblo llano, a nivel institucional, reitero, él logró salvar los muebles con esa publicación en el registro oficial del proyecto de ley económico urgente. Pero creo que ya a nivel territorial, en la política cotidiana, en el día a día, me parece que el gobierno nacional va a seguir desgastándose porque los efectos de la crisis económica cada vez se hacen mucho más latentes. Porque además es evidente que existe un Estado ausente, o para ser mucho más preciso, que no existe un Estado que sea capaz de resolver los problemas más acuciantes de la ciudadanía. Y un Estado ausente o un Estado que no hace presencia, que no resuelve en medio de una crisis económica y en medio de una crisis pandémica, cuestiones que están lacerando la vida de millones de ecuatorianos, sin duda alguna hace que desgaste políticamente a quien lo conduce, a quien dirige esa maquinaria estatal, y en este sentido es el presidente Lasso. Fíjese usted que a nivel de salud pública, el gran logro del presidente y del gobierno nacional, y lo hemos reconocido públicamente, fue la eficiente ejecución del plan de vacunación. Pero al día de hoy, eso casi que se vuelve un recuerdo, enarbolado con una gran dosis de nostalgia, pero en la práctica tenemos un Estado que incluso ahora, para que la gente, el ciudadano común de clase media de los sectores populares, pueda realizarse una prueba PCR ante la red del sistema de salud pública, necesita de la prescripción médica de un profesional de la salud para que en el ministerio le puedan desarrollar esa prueba PCR. Y ese es el fiel reflejo del abandono estatal, porque esto evidencia que hay una deliberada intención por chatarrizar lo público. Y si usted chatarriza lo público y reduce la capacidad de acción del Estado y reduce los servicios públicos, en medio de una crisis de esta naturaleza, la gente se siente abandonada. Si a esto agregamos el tema de salud pública, que es trascendental, si a esto lo concatenamos con que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo estable, viven en la informalidad, en el subempleo o en el desempleo, y que la tal reactivación económica, según proyecciones oficiales de los organismos especializados a nivel internacional, y cito por ejemplo lo que ha dicho la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que al final del año se proyecta un crecimiento del Ecuador de apenas el 2,5%, que solo superaría países como Venezuela, Nicaragua y Brasil. Significa entonces que las expectativas, que la esperanza de que la situación mejore en el Ecuador, francamente no debería llenarnos de un optimismo muy robusto, muy profundo, porque, reitero, la situación actual y lo que organismos internacionales van proyectando hacen prever que será un escenario bastante conflictivo. Esto me parece a mí le va a pasar factura al movimiento oficialista una vez que se definan candidaturas, pero sobre todo cuando ya lleguemos al proceso electoral de las seccionales del 2023, porque quiera o no, la gente va a intentar encontrar responsables y el voto que se deposita en las urnas al final del día también termina por ser un voto de rechazo o un voto de confianza a la gestión política desarrollada. Correcto, estamos dialogando con el doctor Mauro Andino, él es docente universitario. Doctor, en cuanto al tema de lo que ha hecho el gobierno, bueno, el tema de la vacunación, que muchos lo hemos aplaudido, pero esto de la vacunación pues fue unos meses nada más, ya la gente necesita también la reactivación económica que el presidente de la República ha hablado. Él habla de que
se han logrado obtener 275,000 puestos de trabajo nuevos. Eso de alguna manera lo viene promocionando desde hace algunos meses, que son tal vez ciertas cosas que tal vez le ha dado una cierta estabilidad al gobierno nacional, pero en cuanto a otras cosas, en el tema de la educación, por decirle, en el tema de educación superior se bajó presupuesto. La educación primaria y secundaria también ocurrió lo mismo. Hemos tenido a gente que nos expone esta situación, aunque la gente del gobierno mismo dice que el gobierno ha invertido más dinero en educación para este 2022. No sé a quién le podemos creer, porque nos dicen una cosa por un lado y por otro lado nos dicen otra cosa. A ver, yo creo que el gobierno nacional le ha quedado debiendo no solo a sus electores, es decir, a quienes depositaron su confianza en las urnas para que el presidente Lasso llegue al ejercicio del poder, sino que en términos generales le ha quedado debiendo al país. Cierto es, y no nos cansaremos en reconocer, que existió una efectiva ejecución del plan de vacunación, pero también hay muchas deudas pendientes, ¿veis? Basta enumerar algunos aspectos. Usted ha mencionado el tema de salud y educación. El conflicto que se generó con la Asamblea Nacional como resultado de un gobierno que decidió pasarse por el forro el pronunciamiento de una mayoría calificada que me parece llegó a los 96 votos, que le dijeron al presidente de la República y al ministro de Economía y Finanzas: hey, presidente, ministro, no reduzca el presupuesto en salud y educación. Sin embargo, ¿qué decidió el gobierno nacional? Pues hacer caso omiso a esto, ratificarse en la proforma presupuestaria que inicialmente habían enviado al Parlamento y reducir los recursos, los rubros que se habían destinado para dos áreas prioritarias del desarrollo nacional y que además están señaladas constitucionalmente y que deben aumentarse proporcionalmente año tras año, como son salud y educación. Pero si uno va desagregando incluso algunos aspectos en este sentido, uno encontrará que no se ha cumplido lo que se ofreció en campaña. Ofrecieron fortalecer el sistema de salud pública. Se ha fortalecido el sistema de salud pública, se han repotenciado hospitales, se han repotenciado los centros médicos, se han repotenciado a través de insumos, de medicina. No se han repotenciado. Hoy tenemos padres de familia, madres de familia, haciendo filas, haciendo colas inmensas, reportadas por los propios medios de comunicación tradicionales, en las afueras de los hospitales desde las madrugadas, incluso muchos de ellos, para poder acceder a medicina para enfermedades catastróficas, para enfermedades graves, para enfermedades de sus hijos. El sistema de salud pública no ha sido reinstitucionalizado, ni mucho menos ha sido fortalecido. A nivel de educación, una de las propuestas de campaña que embanderó el presidente Lasso fue justamente, entre otras, el libre acceso a la universidad pública para los chicos que deseen estudiar cualquier carrera, decía él, dejarles en libertad, que puedan estudiar lo que deseen. ¿Se cumplió esto? No se cumplió. Más de 100,000 chicos nuevamente se quedaron fuera del sistema de educación superior, del sistema de educación pública de este país. ¿Por qué? Porque ni se eliminó la CENESID que tantas veces cacareó el presidente Lasso en campaña, ni se pudo reformar hasta el día de hoy la Ley Orgánica de Educación Superior, ni se eliminó el examen de ingreso, aunque le hayan matizado ahora con otro nombre, bajo otro membrete. Pero es otro incumplimiento de campaña, porque del dicho al hecho había mucho trecho, porque en la práctica, pues esa solución de eliminar la CENESID y el examen de ingreso no resolvía el acceso a la universidad. Esa no era una política pública real. Ese era un discurso demagógico que no aterrizaba en una solución concreta y tangible. El tema del acceso a los créditos, hace poquito recién empezó a entregarlos, pero habrá que ver el nivel de eficacia y el nivel de alcance de esta política pública, que también de entrada puede tener ya muchas críticas. Fíjese usted que la lógica discursiva del presidente Lasso refleja una distancia pero enorme con la realidad cotidiana y parecería que vive en una burbuja cuando él reconoce que los créditos que se van a entregar a través de Ban Ecuador ayudarían a que la gente pueda comprar una charola con caramelos y pueda poco más ponerse a vender en la esquina de su barrio, en la esquina de su casa. Digo, eso refleja que vive en una burbuja, que hay una desconexión con la realidad del primer mandatario. Y eso significa también que él no se da cuenta que créditos de hasta $5,000 en la práctica no le permiten pues a usted ser un gran emprendedor.
Solo pongamos un pequeño ejemplo. Si usted, Jaime, quiere ponerse una pequeña, modesta tienda de abarrotes, con un crédito de $1,000, de $2,000 le alcanzará. Con un crédito, incluso en el mejor de los casos, de $5,000 le avanzará para tener una tienda de abarrotes, una panadería, un taller artesanal. Creo que en la práctica también hay mucha demagogia, por más de que se intenten cumplir esto. Y agregaría un último caso. Él también ofreció en campaña, por ejemplo, fijar los precios de sustentación, por ejemplo, del tema del arroz. Ya vimos lo que pasó, los problemas que han existido con este sector importante del país. Entonces, me parece que en la práctica hay mucha insatisfacción, hay una ausencia del Estado, y esa ausencia del Estado, esa falta de ejecución de política pública real no permite mejorar las condiciones de vida de la gente, y esto va a seguir desgastando al presidente su capital político y va a seguir erosionando la imagen del gobierno ante la ciudadanía. Doctor Andino, efectivamente, pues no, bastante demagogia, y qué pena que los jóvenes de mi país se hayan dejado convencer, porque realmente lo que los llevó de pronto a darle ese voto de confianza al presidente Lasso fue justamente ese punto, el libre acceso a la universidad, ¿no? Tomando en consideración pues que hay una gran cantidad de votantes que están, ¿no? Fluctúan entre los 16 y 30 más o menos años, y hay gente que todavía quiere ingresar a la universidad. Pero bueno, vámonos a otro aspecto, vámonos a la Asamblea Nacional. ¿Cómo vamos a ver esa coyuntura interna de la Asamblea? Porque bueno, terminamos con bloques que internamente se están desbaratando como Pachacuti. Terminamos con una izquierda democrática, podríamos deducirlo que alineada al gobierno. Terminamos con un UNES haciendo cosas indebidas, por así decirlo, y que como que quiere dar apoyo, como que no quiere, como que vemos que hay algún interés, quieren algún acercamiento con el gobierno, pero al mismo tiempo no. Un partido social cristiano que tiró la piedra, escondió la mano después cuando le tocó hacer votaciones, porque por un lado dice que no quiere ponerle el pie al gobierno, que quiere dejar que avance el gobierno, pero por otro lado tienen otro discurso, pues no, y una presidenta de la Asamblea definitivamente podríamos decir que le falta bastante carácter, ¿no? Y que se deja, digamos, llevar por las pretensiones del gobierno. ¿Qué escenario le podemos dar a la Asamblea General en este 2022, tomando en consideración, como usted ya lo dijo, que vienen algunas leyes, algunas normativas, pues que tienen que pasar por ellos? A ver, Carlos, usted ha hecho una descripción bastante interesante sobre el escenario de la Asamblea. Creo que es importante arrancar por la cabeza. La Asamblea adolece de liderazgo, eso es indiscutible. La presidenta Yori no ha dado la talla. Creo que hay muchas carencias, hay mucha dejadez e impavidez institucional en términos de liderazgo que se debería proyectar por parte de la presidenta. La Asamblea tampoco ha dado la talla en contraste con lo que pasó con el periodo parlamentario anterior. Todos esperábamos que sin que llegue a ser una asamblea brillante esta, pero que al menos no se vuelvan a replicar las mismas prácticas, las mismas denuncias sobre probables actos de corrupción, y ya vimos lo que pasó incluso con una de las autoridades más visibles de la propia Asamblea, una de las vicepresidentas, y otros legisladores más que se han visto envueltos en determinados escándalos. Esto abonado a la fragmentación interna de la Asamblea, es decir, a esta alta dispersión de bloques parlamentarios que no permiten tener una mayoría consolidada, ya sea para hacerle oposición al gobierno del presidente Lasso o ya sea para viabilizar su agenda parlamentaria, genera un escenario de mucha incertidumbre, porque no podemos aventurarnos a ser tajantes y decir, sí, el gobierno va a tener esta mayoría absoluta consolidada o la oposición va a tener estos votos que van a bloquear las iniciativas legislativas del gobierno. Creo que hay un escenario de mucha incertidumbre. Sin duda alguna, sí han quedado ya marcadas determinadas posiciones. Creo que Pachacuti terminó fragmentado el año. Hoy creo que se van a evidenciar mucho más esas tensiones y esas contradicciones internas de este bloque. Fue indiscutible que ahí hay dos visiones, ¿no? Hay un Pachacuti de derecha y hay un Pachacuti más progresista o más de izquierda. Y creo que estas dos visiones o esta cuerda se va a seguir tensionando mucho más y se va a enfrentar durante este año dentro del Parlamento. Sin perjuicio de que existen bloques que por supuesto se han alineado mucho más con el gobierno nacional. Usted bien describía, Carla, como la izquierda democrática, que me parece ha tomado prácticamente ya partido a favor del gobierno del presidente Lasso, y desde hace un buen
tiempo atrás. Y el gran desafío de UNES, creo que deben reivindicar sus causas para tratar de corregir las decisiones equivocadas que ciertamente tomaron prácticamente al finalizar el año y sobre todo relacionado al tema de la publicación de la ley económica urgente. Creo que esa fue una gran equivocación, creo que va a tener un costo político en el mediano plazo que es indiscutible y creo que necesitan tener un horizonte y una conducción estratégica mucho más clara respecto de lo que se viene en la Asamblea. Creo que van a existir enfrentamientos ejecutivo-legislativo también, esto va a ser innegable, sobre todo con la reforma laboral. Una reforma laboral que, visto cómo intentaron plantearla la primera ocasión que no fue calificado ese proyecto de ley económica urgente por parte del CALE en la Asamblea, a todos debería preocuparnos, porque yo no creo que cambie del todo esa visión estrictamente neoliberal del gobierno de precarizar el trabajo, de flexibilizar la relación empleador-trabajador, en aras de generar empleo. Y fíjense ustedes que este tema será trascendental para el país, y cierro con esta idea, a propósito de los reportajes que incluso medios de comunicación hegemónicos ya han empezado a difundir. La explotación laboral de la cual son víctimas muchos trabajadores y trabajadoras en ciudades como Guayaquil. Mujeres que trabajan 12 horas diarias, que no reciben el salario básico unificado, que algunas de ellas ni siquiera están afiliadas al Seguro Social, que no les pagan horas extras, suplementarias, y la respuesta de uno de los ministros del presidente Lasso, del ministro del Trabajo, fue decir que va a hacer las inspecciones que el caso amerita a través justamente de los inspectores del trabajo, pero termina con una reflexión que es muy recurrente en los sectores más de derecha y más neoliberales del gobierno, que no hay nada más precario que no tener trabajo. Entonces, bajo esa lógica siempre quieren justificar y maquillar estas formas de explotación y de exclusión laboral que, reitero, tendrán que rechazarse y tendrán que ser discutidas en la Asamblea cuando se envíe el proyecto de reformas al Parlamento. Bueno, definitivamente, doctor, a título personal, yo no confío en la Asamblea y por el mismo punto que usted decía, pues no sabemos si hay mayoría, si hay minoría, si hay oposición o no, porque de repente todos se oponen y de repente todos alzan la mano y votan a favor. Pero alguien que sí le está haciendo oposición, por así decirlo, al gobierno y que se lo ve un poco más decidido, es el señor Leonidas Issa. Y probablemente, o es lo que de pronto se avisora, es que más movimientos no se unan y se agrupen con el fin, con el objetivo de pronto de defender esos derechos o esas posiciones ideológicas. ¿Usted cree que en este 2022 Leonidas Issa va a ser esa piedra de pronto en el zapato para el presidente de la República? Yo creo que el propio presidente Lasso se ha encargado de construir en Leonidas Issa su antagonista y su adversario natural. Él le ha dado esa posición. Él lo ha ubicado en la esfera pública como el adversario no solo a vencer políticamente, y tal vez esto es lo más preocupante, lo que voy a decir a continuación, sino como el antagonista a liquidar. Y esto en términos democráticos me parece que todos deberíamos rechazar. Porque en un régimen democrático normal, ser opositor no es ningún pecado. Sin embargo, para el presidente Lasso, hacerle oposición casi que es traicionar a la patria y uno tiene que ser objeto de una persecución infame desde el Estado, tal cual como él así lo ha aseverado en relación a Leonidas Issa, con expresiones que muchos hemos rechazado públicamente, como decirle que va a terminar con sus huesos en la cárcel, que va a utilizar todo el poder del Estado para reprimirlo. Es decir, el presidente Lasso lamentablemente no entiende la democracia bajo una lógica adversarial, donde podamos vernos como distintos, como diferentes en términos ideológicos. Además que el derecho a la resistencia y el derecho a la movilización y a la protesta social pacífica son derechos que están garantizados constitucionalmente y también en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y son derechos que nos pertenecen a todos. El hecho de que uno se oponga a la ejecución de una propuesta, de un plan, de una política del gobierno nacional, no le vuelve a uno enemigo del Estado. Y creo que Leonidas Issa en ese marco también ha intentado hacer lo que ha podido con lo que ha tenido. Mal o bien con las críticas que se le puede hacer a él, yo creo que hay que reconocer una virtud, y es que logró reconducir de alguna manera el bloque de Pachacuti dentro de la Asamblea, por ejemplo, a ciertos actores, no a todos. Pero si ese bloque de Pachacuti hoy tiene algunos legisladores que jalan más su dirección hacia el progresismo, hacia la izquierda, hacia los sectores populares de nuestro país, es gracias también a esa incidencia de Leonidas Issa. Porque créanme, si es que Leonidas Issa no habría ganado la presidencia de la CONAIE y habría sido otro de los actores que pugnaban por ese espacio,
Yo creo que capaz todo el bloque de Pachacuti estaría hoy alineado a la derecha y al gobierno neoliberal del presidente Lasso. Pero me parece que es gracias a los esfuerzos de Leonidas Issa también que él logró reconducir de alguna manera a algunos actores del movimiento indígena, sin perjuicio de que, por supuesto, no ha podido hacerlo completamente, por lo que dijimos. Existen actores de Pachacuti y del movimiento indígena que jalan, en cambio, también ellos la dirección hacia la derecha y que les seduce mucho estar cerca del poder, estar cerca del presidente Lasso. Creo que Leonidas Issa va a jugar un rol fundamental durante este año y creo que va a ser un actor relevante para ejercer resistencia democrática a un gobierno que sin duda alguna no ha hecho su tarea y que ha dejado en completo estado de indefensión a la ciudadanía y a la gran mayoría de ecuatorianos. Una deuda social que tiene el presidente de la República, que probablemente él asumió, ¿no? No digamos que es propia de él, pero la asumió y es a la que debe responder. Jaime. Ya en la parte final, doctor Mauro Andino, en unos 20 segundos le ruego me responda, ¿cuáles son los aliados del gobierno ahorita? En la Asamblea creo que hay bloques claramente identificables, la izquierda democrática es uno de ellos. Hay un grupo de actores de Pachacutic también, que ya lo hemos mencionado, que les jala la dirección hacia las mieles del poder, eso es indiscutible, no todos, un grupo. Y por supuesto, los grandes aliados por fuera de la política institucional, medios de comunicación hegemónicos tradicionales, ellos les sostienen en el poder con un relato único, lo cual es violento en términos democráticos. Eso es más violento que cualquier protesta que se pueda generar legítimamente dentro del ámbito pacífico. También los grupos de poder económicos, tal vez no todos, porque hay algunos que están cercanos al Partido Social Cristiano y hace evidencia eso en Guayaquil y Quito, actores económicos relevantes que le hacen oposición al presidente Lasso, pero hay otros grupos de la banca, del sector financiero, del sector especulativo de este país que lo respaldan al presidente Lasso y, por supuesto, los aparatos represivos del Estado, mi estimado Jaime, para tratar de domesticar a las masas a través del miedo. En caso de que alguien se atreva a salir a protestar, pues ahí estará la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, para a través de la coacción mitigar cualquier tipo de movilización y que la gente, a través del miedo y del susto, se reprima, no exija nada y que digamos, pues todo está bien. Así que esos son los grandes actores que están aliados y que están cercanos a este gobierno. ¿Y desde cuándo se convirtieron en actores políticos los medios de comunicación? Bueno, pues eso es desde siempre, mi estimado Jaime, y ahí ya tendríamos que hablar otro programa, ¿no? Desde siempre han sido actores políticos, creo que eso no se puede negar. Vea, yo nunca he creído en la objetividad pura, y eso es algo que siempre han tratado de posicionar, falsamente, hipócritamente. Eso de la objetividad pura no existe. Usted, Jaime, Carlita, quien le habla, ninguno de nosotros somos neutrales. Todos hablamos desde algún lugar, y no está mal que hablemos desde algún lugar. Lo malo está cuando uno intenta hablar desde algún lugar sin argumentar, sin sostener, sin defender por qué afirma lo que afirma. El problema de los medios de comunicación tradicionales es que toda la vida han tratado de venderse como impolutos, como neutrales, como objetivos, cuando esa objetividad pura no existe. Exactamente, independientes, cuando lo más lógico debería ser que nos digan, y esto sucede en la mayoría de medios de comunicación nacionales sobre todo, oigan, nosotros tenemos una línea neoliberal o una línea ultralibertaria, bien de derecha o somos muy conservadores, y que le digan a la gente esto, para que la gente conozca de primera mano cuál es la línea editorial y cuál es la visión ideológica. Una vez que transparenten eso, bueno, si la gente tiene que escoger, que escoja finalmente, más allá de que eso de escoja usted como televidente o como oyente es un mito, ¿no? ¿Cómo podemos escoger si apenas a nivel nacional tenemos 5 o 6 opciones? Pues, o sea, si tendríamos un menú de 50 canales nacionales, yo le diría, bueno, escoja, y de los 50, 40 son de derecha y 10 al menos son de izquierda, le diría, bueno, a la gente usted puede escoger, pero si tenemos 6 nacionales y los 6 jalan para la derecha, pues ¿cómo es que usted puede escoger? O sea, eso también es una quimera y es querer verle la cara de tonta a la gente. O sea, escójale lo que le doy, pero si me está poniendo a escoger una Coca-Cola, una Fanta, una Fioravanti y un Sprite, las 4 tienen nombres diferentes, pues las 4 tienen el mismo dueño, los dueños de la Coca-Cola, me explico. Entonces solo cambian de color, pero tienen los mismos componentes. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto siempre compartir con ustedes. Abrazo enorme, cuídense mucho y recupérese del COVID, mi estimado Jaime, ¿eh? Un abrazo. Gracias, estamos en casa por eso.
Gracias al doctor Mauro Andino, docente universitario